Comenzamos con una reunión inicial donde bueno, el cliente no tiene mucha idea como muchos de nosotros, no sabe muy bien qué es BIM. Hay que impulsar a comentarle porque va a pasar incluso que el que me llama, el dueño de la empresa, que es el que pone el dinero para hacer estos cambios de proceso, no sabe exactamente qué va a comprar, porque incluso no lo va a usar, lo va a usar su equipo de trabajo, no él, digamos. Hay que empezar a explicar un poco eso. Vamos a hablar acerca del diagnóstico inicial que se tiene que hacer en este tipo de reuniones y cómo se crea lo que se llama el plan de ejecución BIM, que lo tienen que empezar a reconocer porque va a empezar a aparecer en contratos. ¿Sí? Esto no estamos hablando de que es una moda de un software que se impone por una cuestión regional de que todo el mundo lo está usando. Esto va a empezar a aparecer en contratos o en licitaciones. ¿Sí? Muchas empresas están llegando a mí hoy porque de pronto me dicen, mira, tengo que hacer una reforma, no sé, de una planta de Chevrolet y en la parte, digamos, del contrato dice, en una parte se está pidiendo un modelo BIM. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Digamos, ¿no? O sea, empieza a aparecer de parte del cliente la necesidad y ahí estamos, digamos, ya estamos viendo una cuestión de que o te quedás afuera del mercado o de pronto te adaptás, digamos, y sos el primero o estás entre los primeros para justamente aprovechar todo el trabajo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco del modelo piloto y las plantillas, digamos, que se pueden sacar, cómo se construye el modelo BIM, planos y cómputos, y bueno, y la parte de coordinación espacial 3D. ¿Sí? Yo normalmente arranco con la reunión inicial, digamos, donde me encuentro con esto, es decir, el que me llamó es un chico que de pronto tiene 26 años, es el sobrino del dueño, está muy entusiasmado con BIM, lo conoce de la facultad, etcétera, etcétera, y le dice, bueno, tío, esto hay que implementarlo porque es lo nuevo, etcétera, etcétera, bueno, y yo me encuentro con esta persona, ¿sí? O sea, contame qué va a pasar, digamos, ¿no? O sea, no hay forma de convencerlo de que adopte algo, yo no puedo decirle, mira, esto que les digo a ustedes, mirá, estos son los modelos BIM, estas son sus características, a él no le importa nada de todo eso, ¿sí? A él le importa su negocio y cómo rentabilizar o cómo de pronto hacer crecer o cómo de pronto mejorar los procesos para obtener justamente más ganancias. Entonces lo que suele pasar, por lo menos lo que yo hago particularmente, es empezar a preguntar o a indagar acerca de cuál es la problemática principal que tienen los proyectos. Siempre hay una problemática más importante y siempre suele ser la del último, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el último proyecto? Me ha pasado, por ejemplo, me han contado, no sé, en una empresa de nave industrial y me dijeron el problema que tenemos son los cañeros de electricidad. Es decir, tenemos mucha parte de la parte de excavaciones, llegamos a la parte de los cañeros y empezamos a encontrar con colisiones con la parte sanitaria, o empezamos a encontrar con que chocamos contra las bases, contra las fundaciones, o bueno, es un lío porque, es decir, eso no se vio en los planos, yo en los planos no puedo ver toda esa cuestión, esa maraña que pasa en la obra, y en la obra es un caos, digamos, ¿no? Entonces ahí empezás a detectar la problemática y decís, bueno, esto lo puedo resolver con esta tecnología. Yo puedo detectar interferencias entre el modelo de estructuras y el modelo de instalaciones, porque yo les mostré un modelo que es estructural. Hay también un modelo de arquitectura, que es mucho más fácil de hacer, y hay modelos de instalaciones. Yo puedo modelar tuberías, puedo modelar cámaras, puedo modelar todo lo que involucra la construcción y detectar interferencias, ¿sí? Entonces ahí empezás a hablar acerca de cómo vos podés resolver esa cuestión particular con este software y después básicamente aprovechás el resto, digamos, ¿no? La documentación automática, la parte de cómputo, etcétera, etcétera. Pero por ahí si te enfocás en el problema principal es mucho más fácil de que se entienda en qué le vas a mejorar los procesos y en qué no. ¿Sí? ¿Sí? Después la parte del diagnóstico y el plan de ejecución, digamos. El diagnóstico básicamente parte por ver, bueno, qué software están usando, cómo hacen las cosas. Bueno, hacemos primero un proyecto de esta forma, documentamos acá, hacemos el cálculo con CIPE, o lo hacemos con otro software, o con P-Plan, con el que sea. Después pasamos a tal cosa. Uno tiene que formalizar toda esa información en un documento y después a partir de ahí hacer una estrategia de decir, bueno, vamos a cambiar este software por este otro, vamos a hacer este flujo de trabajo va a cambiar, en vez de mandar el proyecto de acá para allá, se queda en este lugar, etcétera, etcétera. Y tenemos la suerte en Argentina de que se formó el año pasado el BIM Forum Argentina. ¿Sí? No sé si alguno conoce acerca de esto, ¿escuchó hablar? ¿Nadie? ¿Uno solo? Bien, el que organizó el evento. El año pasado se formó en Argentina el BIM Forum Argentina. ¿Y qué es esto? Bueno, no es una cosa que se nos ocurrió. En el mundo ya existe el BIM Forum, digamos, y hay capítulos para cada país, etcétera, etcétera. Normalmente está impulsado por las empresas privadas, o sea, hay mucho dinero que ponen las empresas privadas para que se forme justamente un foro a partir del cual salen documentos que le van a decir justamente a las constructoras cómo tienen que implementar esto y no perder en el intento, digamos, ¿no? O sea, básicamente son instituciones o grupos de personas o de privados que empiezan a hacer, como quien dice, documentos de buenas prácticas y te lo dan a vos como constructor que estás en la nada para que vos empieces a entender un poco cómo se implementa esto en la industria, digamos, ¿no? Básicamente, el año pasado, el 17 de noviembre, sacaron el primer estándar BIM Argentina. Es decir, todo esto que les estoy contando yo no se me ocurrió a mí, ojalá,
Yo normalmente lo he tomado de mucha documentación de pronto del extranjero, de la Universidad de Pensilvania, del Reino Unido, de pronto de muchas publicaciones de pronto de Finlandia, y ahora tenemos la suerte de que hay un foro que está empezando a sacar documentación en español y es relacionada a Argentina, así que mi idea justamente es que bueno, un poco lo conozcan, visiten la página, es muy fácil de encontrar y empiecen a ver un poco, a involucrarse en lo que es esta cuestión del BIM Forum, porque al aparecer un BIM Forum, el BIM Forum básicamente está participando del directorio, no solamente de empresas privadas de Argentina, sino también, por ejemplo, la Camarco, la Cámara Argentina de Construcción está tiene un director que es de la parte del BIM Forum. También está Javier Núñez, por ejemplo, que es el director del primer posgrado BIM en Argentina, en la UBA. Él también es parte del directorio. Entonces digo, al haber tantos actores involucrados de tantos sectores, es muy común que empiecen a empezar a ver en contratos o licitaciones públicas que se empieza a pedir estos modelos como parte de lo que yo tengo que entregar. Y bueno, hay una oportunidad de negocio muy grande para todos los que estamos, digamos, más en contacto con la tecnología, porque somos más fáciles de absorber todo esto, justamente de apoyar a estas empresas que son tan grandes y que vienen de hace mucho tiempo a migrar sus procesos y empezar a trabajar de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Modelo piloto yo se los mostré. Básicamente es, yo lo que hago cuando hago un proceso de implementación, antes de empezar a capacitar a nadie, pido un legajo de un proyecto tipo, pasame, no sé, la nave industrial última que hiciste, o el que está en marcha ahora, y bueno, y a partir de ahí construyo mi propio modelo, un poco adaptándola, voy a adaptar todo, no solamente hay que construir el modelo 3D, también hay que sacar los mismos planos que están sacando ahora, hay que sacarlos con estas herramientas, hay que preparar etiquetas, hay que preparar cotas, hay que preparar tablas, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran trabajo de crear un piloto inicial, digamos, y ese piloto va a ser la base, de ahí voy a sacar yo las plantillas de trabajo para empezar a capacitar al equipo de trabajo para que lo hagan ese piloto como lo hice yo originalmente, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, va a haber justamente una construcción de un piloto inicial y después empiezan las capacitaciones, o sea, ir a la empresa del cliente, estar con el equipo de trabajo, justamente esto es Lunardi, una empresa de Río Cuarto, cerca de acá, digamos, que bueno, son desarrollistas, pero también tienen la planta de hormigón, o sea, es bastante grande, y bueno, un equipo de 5 personas, ahí aparecen 3, digamos, donde básicamente son sesiones de, como si fuera de capacitaciones, digamos, privadas para la empresa, donde se le enseña justamente a cómo construir este modelo piloto, justamente, pero obviamente con su modelo, porque esa es la gran diferencia. ¿Qué diferencia una implementación de un curso que yo puedo tomar de pronto en una universidad o en una cámara o de pronto en un colegio? Bueno, que el curso básicamente normalmente son 8 clases o 12 clases. El ejemplo del curso te lo da el profesor y es un ejemplo muy típico, y cuando vos volvés a la empresa, normalmente ese ejemplo que te dieron no sabes cómo adaptarlo porque tiene tantas aristas todo esto que no sabes cómo agarrarlo, y normalmente tu ímpetu se transforma en frustración, ¿no? Acá estamos hablando de capacitaciones que duran a lo mejor 3-4 meses, digamos, son muchas sesiones de trabajo, y no hay una cuestión más etérea de un proyecto simple, sino más bien el día a día. Es decir, hay que resolver el día a día de la empresa adoptando justamente estas metodologías, ¿sí? También justamente lo que hacemos es sacar planos de ese modelo y hacer la parte código también, digamos, ¿no? Y viene la parte de coordinación espacial, ¿sí? Yo no sé cómo estoy con la hora, muy bien, ¿sí? Okay. Donde aparece lo que sería la panacea del BIM, básicamente, y donde aparece el 80% de la concentración del negocio de esto de BIM, digamos, porque vamos a hablar de BIM como un negocio, porque si lo hablo de manera teórica, estaría faltando la realidad. Esto básicamente hoy en el mundo es un negocio, ¿sí? Así como la construcción es un negocio, el BIM básicamente es un negocio. Y si nos ponemos a ver las empresas alrededor del mundo en qué utilizan esta tecnología, ¿sí? Para la parte de proyecto y construcción, que les mostré antes, solamente usan el 10% de las empresas, o el 12%. Es decir, no se usa, no está pensado para que vos digas, bueno, resuelvo todas las cuestiones del proyecto. Es decir, las resuelve, ¿sí? Pero cuando vos pones a una persona a desarrollar un proyecto de forma tradicional y lo pones a desarrollar el proyecto con esta metodología, a la hora de sacar planos, estamos casi iguales en tiempo, digamos, ¿no? Si yo pongo un reloj, tiempo, es decir, la persona que dibuja, obviamente lo va a dibujar más rápido, pero los cambios que tiene que afrontar después del proyecto son enormes, tiene que volver a redibujar todo, etcétera, etcétera. A mí me cuesta mucho más tiempo hacer mi modelo, tardo mucho para hacer el modelo, y los planos los saco mucho más rápido, pero cuando me pones un cronómetro estamos iguales, ¿sí? Casi que yo a lo mejor hago un 10% del tiempo, con lo cual no hay mucha diferencia. Pero resulta que el 80% de las empresas del mundo están utilizando BIM
para lo que se llama coordinación espacial, ¿sí? Esto que ven acá es justamente un modelo de esta empresa que les comenté que tenía problemas con los cañeros de electricidad, ¿sí? Esto se llama DICOM, por ejemplo, ahí de Córdoba. Y van a ver justamente en gris el modelo de la parte de arquitectura y de estructura de la nave industrial, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el modelo de estructura no se hizo con software. Yo lo que les mostré antes era el software Revit, que es de la marca Autodesk, que es la misma que desarrolló AutoCAD, digamos. Pero resulta que el modelo estructural que ven ahí no se hizo con Revit, se hizo, por ejemplo, con Tekla, que es de otra marca de software, digamos. Pero fíjense que están trabajando juntos, no por ser de otra empresa, ese modelo no puede incorporarse en mi forma de trabajo, digamos. Entonces yo, con el modelo del consultor que lo hizo en Tekla, con el modelo de arquitectura que lo desarrollamos en el estudio, y con los modelos de todas las disciplinas, ahí van a ver en amarillo la parte fluvial, en rojo la parte de cloacas, en celeste la parte de electricidad, y bueno, y en naranja está la parte de incendio. La idea es justamente, bueno, ¿qué pasa con todos esos actores juntos? Eso se hicieron todos, por ejemplo, en el software Revit. Y aparece esta plataforma que se llama Navisworks, que es un primo de Revit, también está desarrollado por Autodesk, donde tiene una herramienta llamada Clash Detective, que es un detective de colisiones, digamos, y con esta herramienta yo puedo rápidamente, bueno, rápidamente no, porque tiene un proceso, digamos, pero una vez que termine el proceso de encontrar interferencias, yo puedo venir acá, por ejemplo, y verificar en la parte de, por ejemplo, estructura versus incendio. En rojo está la parte estructural, una losa. En verde está, por ejemplo, el que hay incendio. Ahí detecté una colisión. Si no han dejado un pase previsto, por ejemplo, en la losa, si es que hace falta dejarlo, para la parte de incendio. ¿Sí? Y así voy detectando, ¿sí? Por ejemplo, las distintas interferencias que aparecen, algunas son más graves, otras son más simples, digamos, en todo el modelo. ¿Cómo puedo hacer esto yo con planos? Bueno, no hay forma. Yo podría agarrar los planos de todos los consultores, empezar a ponerlos en la ventana uno por uno, empiezo a ver si pasan por el mismo lugar, pero solamente en planta. ¿Y qué pasa en el espacio? ¿Qué pasa en las alturas? ¿Qué pasa con las pendientes? No hay forma de que yo pueda imaginarme todo eso, ¿sí? Pero estos programas sí, estos programas pueden aprovechar esos modelos, si de pronto yo hago esas construcciones virtuales, y pueden detectar fácilmente interferencias. Aparece de pronto un actor nuevo en la industria, ¿sí? Porque al haber, digamos, una plataforma que detecta interferencias, aparece un puesto de trabajo nuevo llamado BIM Coordinator, o coordinador BIM, digamos, que básicamente se dedica a esto. Pide los modelos de todos los consultores, detecta interferencias y organiza reuniones de coordinación. ¿Qué es una reunión de coordinación? Primero filtra, ¿no? Porque acá hay muchos falsos positivos. Esto detecta colisiones de geometría. ¿Cuál es el concepto? En la realidad no hay dos objetos que ocupen el mismo espacio. No hay forma de que dos objetos de la construcción se solapen. Eso pasa en un software, no pasa en la realidad. Entonces busca eso, busca solapamientos de sólidos, digamos, ¿no? A veces yo hago solapamientos en el programa porque los hago a propósito, esos son falsos positivos, no tienen que ir a un reporte de coordinación, pero otros sí son graves porque de pronto una tubería atraviesa una viga, digamos, ¿no? Entonces tengo que dejar previsto un pase con el refuerzo de armadura, etcétera, etcétera. Yo tengo que, como coordinador, tengo que filtrar toda esa información y solamente dejar los problemas reales, y lo que hago es una reunión entre el estructurista y el de incendios. Le digo, bueno muchachos, yo no resuelvo nada, ¿sí? Porque yo básicamente lo que hago es detectar las interferencias. Bueno muchachos, ¿qué hacemos? Y bueno, que el estructurista haga un pase en el muro. No, mejor anda más arriba vos. O sea, bueno, se pone a discutir, ¿no? Pero básicamente, estamos discutiendo con información antes de que aparezca esta discusión en la obra, ¿sí? O sea, estamos ganando un montón de tiempo y resolviendo muchos problemas antes de que aparezcan en la obra, que imagínense lo caro que es, ¿no? Cuadrillas que están esperando, llamadas, gente enojada, contratos que yo no los pienso hacer, que pagame, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles solamente esto, cómo de pronto empiezan a aparecer, digamos, incluso trabajos nuevos que antes no estaban y que tienen que ver un poco con el uso de esta tecnología. ¿Sí? De pronto hay que encontrar, fíjense, espacialmente la interferencia de dos caños, que no sé si lo hubiera encontrado yo viendo un plano, digamos, y bueno, hay que llamarlo, quizás eso quizás se resuelve en obra, se corre un cachito, digamos, o quizás no, lo llamo y que lo resuelvan ellos, digamos, ¿no? Esto se llama coordinación espacial y es el 80% del uso de BIM que se está dando en el exterior, y esto es lo que aparece en un contrato. Queremos que el proyecto no tenga colisiones. Y no tenga colisiones significa, quiero que hagas el modelo BIM de esto, o sea, te va a tocar hacer el modelo, capaz que no puedas sacar planos, no hay tiempo, pero vas a tener que hacer el modelo para que se choque, para que una persona detecte los problemas y haya una reunión para resolverlos. No entre todos, porque antes pasaba eso. Nos juntamos el de estructura, el de incendio, el de electricidad.
Bueno, empezamos con la parte de incendio. La electricidad mira, o sea, me llamaron para que mire, o sea, ¿qué me importa si choca el incendio con el estructura? O sea, usted me río. La cuestión es coordinar las reuniones para solamente llamar a la gente correcta, porque no tienen tiempo, no tienen ganas, le estás diciendo que su proyecto tiene errores, ¿sí? No es tan fácil de gestionar en la parte, digamos, del día de humana, decirle a un tipo que hace 40 años que está haciendo, digamos, por ejemplo, la parte de incendio, encontré un error en tu proyecto, que de hecho no es un error, o sea, el tipo cuando hizo su proyecto fue por el mejor camino posible, el otro también, y se chocan en el espacio, ¿no? Entonces hay que empezar a, cuando las empresas empiezan a entender que esto les facilita el trabajo, es otra cosa, pero hasta que eso pasa, uno tiene que lidiar justamente con las personas, con esta cuestión de que desconfían, pero a lo mejor hiciste mal el modelo, y a veces pasa eso, yo toco el elemento y de pronto lo modelé mal, y ahí tengo un problema yo, porque de pronto el modelo BIM detecta una interferencia que no existe, fue un error mío de modelado. Entonces hay muchas aristas que empiezan a aparecer con la tecnología nueva, que antes no existían y que ahora son propias de la tecnología también. Pero cuando pones en la balanza todo esto, obviamente que estas herramientas, digamos, tienen más ventajas todavía que las anteriores, solamente que tenemos que tener en cuenta estas cuestiones para no pensar que todos son rosa y que todo sale bien, digamos, ¿no? O sea, hay que seguir teniendo cuidado, hay que poner la cabeza, pero en lugar de tener la cabeza en el dibujo, la tengo justamente en los procesos y en este caso, por ejemplo, en la parte de ingeniería de todo esto, ¿sí? Así que bueno, retomando, es un poco para que entiendan que el modelo BIM no solamente es arquitectura, no solamente es estructura, es coordinación de disciplinas también, digamos,